Creed en sus profetas. Domingo 1 de febrero 2026, segundo de Samuel 24. Censo militar de David. Volvió a encenderse el furor del Señor contra Israel, e incitó a David contra ellos diciendo: Ve y haz el censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab, jefe del ejército que estaba con él: Por favor, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz el censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Pero Joab respondió al rey: Que el Señor tu Dios añada al pueblo 100 veces más, y que mi señor el rey lo vea. Sin embargo, ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los jefes del ejército. Entonces salió Joab con los jefes del ejército de la presencia del rey, para hacer el censo del pueblo de Israel. Habiendo cruzado el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y luego fueron a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra de Tahtim-Otzi. De allí fueron a Dan, a Jaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos. Por último, salieron hacia el Negev de Judá, hasta Beerseba. Después que recorrieron todo el territorio, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Joab dio al rey el resultado del censo del pueblo. Los hombres de guerra de Israel que sacaban espada eran 800,000, y los hombres de Judá eran 500,000. El censo provoca la ira del Señor. Después que David había hecho contar al pueblo, su corazón le golpeaba, y David dijo al Señor: He pecado gravemente al haber hecho esto. Pero ahora, oh Señor, quita por favor el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente. Cuando se levantó David por la mañana, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David que así ha dicho el Señor: 3 cosas te propongo, escoge para ti una de ellas, y yo te la haré. Entonces Gad fue a David y se lo hizo saber diciendo: Que te vengan 7 años de hambre en tu país, o que huyas durante 3 meses de tus adversarios y que ellos te persigan, o que haya una epidemia en tu país durante 3 días. Ahora pues, piensa y mira qué he de responder al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: Estoy muy angustiado. Por favor, caigamos en mano del Señor, porque grande es su misericordia, y no caiga yo en mano de los hombres. Así que el Señor envió una epidemia a Israel desde aquella mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Beerseba. Se aplaca la ira contra el pueblo. Cuando el ángel extendía su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor cambió de parecer acerca de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta ya, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, el Jebuseo, y cuando David vio al ángel que hería al pueblo, dijo al Señor: He aquí yo he pecado, yo he actuado perversamente, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Por favor, sea tu mano contra mí y contra mi casa paterna. Aquel día Gad fue a David y le dijo: Sube y erige un altar al Señor en la era de Arauna el Jebuseo. David subió conforme a la palabra de Gad que el Señor le había mandado. Arauna miró y vio al rey y a sus servidores que venían hacia él. Arauna salió y se postró ante el rey con el rostro en tierra. Y Arauna preguntó: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? David respondió: Para comprarte la era y edificar un altar al Señor, a fin de que cese la epidemia en el pueblo. Arauna respondió a David: Tómela y ofrezca a mi señor el rey lo que le parezca bien. Mira los bueyes para el holocausto, y los trillos y yugos de los bueyes para leña. Todo, oh rey, se lo da Arauna al rey. Dijo además Arauna al rey: Que Dios te acepte. Pero el rey respondió a Arauna: No, sino que por su precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 550 gramos de plata. David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de paz. Así el Señor atendió las súplicas en favor de la tierra y cesó la epidemia en Israel. Patriarcas y Profetas, capítulo 60. La presunción de Saúl. Este capítulo está basado en 1 de Samuel 13 y 14. Después de la asamblea de Gilgal,
Saúl licenció el ejército que había acudido a su llamamiento para destruir a los amonitas. Nada más retuvo una reserva de 2000 hombres que habían de permanecer apostados bajo su mando en Micmas, y 1000 hombres para que asistieran a su hijo Jonatán en Gabaa. Esto fue un grave error. Su ejército se había llenado de esperanza y ánimo con la victoria reciente, y si él hubiera procedido inmediatamente contra otras naciones enemigas de Israel, habría dado un golpe decisivo en pro de las libertades de la nación. Mientras tanto, sus belicosos vecinos, los filisteos, estaban activos. Aún después de la derrota de Ebenezer, habían conservado algunos fortines en las colinas de la tierra de Israel, y ahora se establecieron en el mismo corazón del país. En cuanto a preparación, armas y equipo en general, los filisteos tenían una gran ventaja sobre Israel. Durante el largo periodo de su opresión, habían procurado aumentar su poder prohibiéndoles a los israelitas que practicaran el oficio de herreros, para que no fabricaran armas de guerra. Una vez hecha la paz, los hebreos siguieron acudiendo a las guarniciones filisteas para los trabajos de esa clase que necesitaban. Dominados por el amor a la comodidad y por el espíritu abyecto que creara la larga opresión, los hombres de Israel habían descuidado, en alto grado, el proporcionarse armas de combate. En la guerra se usaban arcos y hondas, y los israelitas podían obtener estas cosas, pero ninguno de ellos, excepto Saúl y su hijo Jonatán, poseían una lanza o una espada. 1 Samuel 13:22. Hasta el segundo año del reinado de Saúl no se hizo esfuerzo alguno por subyugar a los filisteos. El primer golpe fue dado por Jonatán, el hijo del rey que atacó y venció la fortaleza de Gabaa. Los filisteos, exasperados por la derrota que habían sufrido, se dispusieron a atacar con rapidez a Israel. Saúl mandó entonces proclamar la guerra a son de trompeta en toda la tierra, para llamar a todos los hombres de guerra, inclusive las tribus de allende el Jordán, para que se reunieran en Gilgal. Esta orden y citación fue obedecida. Los filisteos habían reunido un enorme ejército en Micmas, 30,000 carros y 6,000 caballos y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. 1 Samuel 13:5. Cuando lo llegaron a saber Saúl y su ejército en Gilgal, el pueblo se atemorizó al pensar en las enormes fuerzas que habría de arrostrar en batalla. No estaba preparado para ello, y muchos estaban tan aterrorizados que rehuían la prueba de un encuentro. Algunos atravesaron el Jordán, en tanto que otros se escondieron en cuevas y hoyos, y entre las rocas que abundaban en aquella región. A medida que se acercaba la hora de la batalla, el número de desertores aumentaba, y los que no se habían retirado de sus puestos estaban llenos de temor y de presentimientos desfavorables. Cuando Saúl fue ungido rey de Israel, había recibido de Samuel instrucciones precisas acerca de la conducta que debía seguir en esa ocasión. «Luego bajarás delante de mí a Gilgal», le había dicho el profeta. «Entonces descenderé yo junto a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo vaya a tu encuentro y te enseñe lo que has de hacer». 1 Samuel 10:8.